Nos estábamos preguntando si vivíamos en un universo abierto, plano o cerrado. Estábamos aquí, veíamos una expansión, esto era el factor de escala contra el tiempo, y para decidirlo, programa experimental de los años 90, lo que teníamos que hacer era buscar la cantidad de materia para ver esta omega 0, omega de la materia, hoy, si era mayor que 1, en cuyo caso estaríamos en un universo cerrado temporalmente y de curvatura positiva, o si el universo era abierto y se iba a continuar expandiendo, y en ese caso si era espacialmente plano o de tipo hiperbólico, con curvatura negativa. Bueno, y habíamos arguido que la evidencia era que no hay suficiente materia para cerrar el universo, he subrayado materia, y habíamos visto que iba a ser de orden 0,25-0,3, la lista de evidencias pues era el contaje de cúmulos de galaxias, la masa en cada uno, a partir del teorema del biliar, o de la emisión de rayos X, o de lentes gravitacionales, o bien la distribución de velocidades de los cúmulos, o la función de correlación entre ellos, etc. Ahí la evidencia es aplastante. Bueno, y la habíamos repasado un poco todo esto. Y la conclusión a la que habíamos llegado era que, en efecto, materia que se comporte como materia no relativista, en el sentido de que gravita, se expande con el universo y se diluye como un entre a cubo y no parece tener presión, o la presión es despreciable, pues no era suficiente para cerrar el universo. Era como un tercio o menos, o una cuarta parte de lo que hace falta para cerrar el universo, ¿vale? Esto era la densidad dividido por la densidad crítica, que es justo lo que hace que el universo sea plana, un epsilon más lo cierra. Bueno, pues empezamos aquí entonces. Este es un diagrama tipo de exclusión. Típicamente hay dos parámetros. Este ahora no nos interesa. El parámetro del que estamos hablando es este omega m, qué cantidad de materia tipo no relativista hay en el universo. Y aquí hay varios experimentos. Este que está en gris es del fondo cósmico de microondas, y de ese no he hablado todavía. Pero bueno, va al mismo gráfico. Entonces, ¿cómo funcionan estas curvas de exclusión? Hay dos líneas, típicamente. Esto quiere decir que la probabilidad en cualquier dirección viene a ser gaussiana, y la máxima probabilidad está en el centro de cada una, para cada experimento, está en el centro de cada una de ellos, ¿vale? Esa curva es la de una sigma. Esto lo repaso por si alguien no ha visto la asignatura de tratamiento de datos. Imagino que no todo el mundo, como es optativa, ¿no? No todo el mundo la ha cogido. Entonces, esta curva es una exclusión a una sigma. Quiere decir que hay un 68% de probabilidad de que estemos dentro de ella y un 32% de que estemos fuera. Esta otra son dos sigmas. Eso quiere decir que hay un 95% de probabilidad de estar dentro de ella y un 5% de estar fuera. Si tengo varios experimentos, como es el caso aquí, se tienen que solapar. Claro, si un experimento está aquí abajo y otro está aquí arriba, no son compatibles. Como las curvas de probabilidad se solapan, quiere decir que más o menos por aquí va a estar la verdad. Se puede hacer un análisis estadístico que los combine todos. Lo que ocurre es que es complicado combinar experimentos distintos porque sus errores sistemáticos son diferentes. Pero bueno, imaginemos que se pudiera hacer, pues uno obtendría un puntito muy chiquitito por aquí, que sería el mejor valor con los datos conocidos. Bueno, y esto cae, yo no soy muy preciso, aunque la cosmología se está convirtiendo en una ciencia de precisión, yo todavía no participo de ello. Entonces, 0,28, 0,30, 0,32, entre 0,25 y 0,30 más o menos, es donde se acumula la evidencia experimental. ¿De acuerdo? O sea que falta 3/4 partes de lo necesario para cerrar el universo. Bueno, pues con esto seguimos, ¿vale? O sea, hay que pensar que, proyectado sobre el eje X, cada una de estas cosas es una curva de probabilidad. Hay una curva de probabilidad sobre este parámetro y otra curva sobre este parámetro. Lo proyectamos aquí, habrá una curva aquí, y está bastante centrada en este rango. ¿De acuerdo? O sea que la respuesta es categórica, no hay bastante materia no relativista para cerrar el universo. Seguimos. El siguiente punto es que la mayor parte de esa insuficiente materia, ya he dicho que es insuficiente, pero bueno, incluso la mayor parte de eso ni siquiera se ha observado, es eso que llamamos materia oscura. ¿Vale? Bueno, la mejor evidencia de esto viene de la nucleosíntesis primordial.
y como eso está más adelante en el curso, no os puedo dar ahora mismo la mejor evidencia, pero llegaremos. Una vez que sabemos que la nucleosíntesis primordial no produce bastantes protones y electrones ni neutrones para darnos núcleos atómicos y electrones, átomos ordinarios, para darnos ese 25% o 30% de materia que tenemos, pues vamos a ver si podemos cuantificar esa diferencia entre lo que son bariones, protones, electrones y lo que no, desde el punto de vista de los cúmulos de galaxias y de las galaxias, que es de lo que estábamos hablando, ¿vale? Pero sabiendo que tenemos detrás un apoyo de la nucleosíntesis. Bueno, entonces, en los cúmulos galácticos, una cosa de la que vamos a hablar es el cociente masa-luminosidad, cuánta materia, bueno, de esto realmente hablamos el otro día ya, cuánta materia luminosa había por unidad de masa, pero más aún lo que vamos a razonar es que el gas emisor de rayos X, de alguna manera metido en la materia luminosa a partir de ahora, que es mucho mayor que la de la masa en las estrellas, aún es insuficiente, es decir, ni siquiera hay bastante gas, ¿vale? Vamos a hablar de lentes gravitacionales brevemente, creo que haré esto primero, y luego vamos a bajar al nivel galáctico a ver este clásico de las curvas de rotación y los halos de las galaxias, ¿de acuerdo? La conclusión es que de ese 25-30% de la materia que tenemos para cerrar el universo, la mayoría es oscura, ¿vale? O sea que la parte que corresponde a los bariones al final va a ser algo así como un 4% de la densidad crítica. O sea que de ese 25-30%, la gran mayoría, aplastantemente, es eso que llamamos materia oscura, por llamarlo de alguna manera. Y ya se verá qué es, ¿vale? Bueno, pues primero esto de las lentes gravitacionales. La imagen más conocida es esta del cúmulo de la bala de hace una década. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, aquí tenemos un cúmulo de galaxias visto en el óptico. Esto es un fotomontaje de varias fotografías distintas. Igual os lo han enseñado en astrofísica, según el grupo. Bueno, lo que tenemos por aquí pues son un montón de galaxias del cúmulo. Si sobre esa fotografía óptica superponemos los rayos X, entonces vemos estas dos estructuras, por eso se llama bala, ¿vale? Aquí es donde está el gas. O sea que fijémonos que la mayoría de las galaxias está aquí, pero el gas se ha quedado atrás. Entonces la interpretación de esa imagen es que ese cúmulo chiquitito ha pasado a través del grande, ¿vale? Claro, al interaccionar lo han frenado, con lo cual el gas, las moléculas de gas, pues han creado una onda de choque, se han mezclado un poquito, han interaccionado, y el gas se ha frenado un poquito debido al momento que le ha cedido el que venía, ¿vale? Este cúmulo venía hacia aquí, el otro venía hacia allí, y por transferencia de momento este se ha frenado un poquito. Y las galaxias han interaccionado menos con el gas y han seguido, no han tenido tiempo de virializar en esa colisión. O sea que ahora esto es como un oscilador que está estirado. Vemos aquí las galaxias y aquí el gas. Bueno, la tercera imagen es la azul, ¿vale? Entonces, esto que vemos aquí en azul es la densidad de materia inferida de las lentes gravitacionales. Es decir, es hacia donde tira la gravedad, ¿vale? La gravedad tira hacia aquí, coincide con las galaxias, la gravedad tira hacia aquí y el gas se ha quedado atrás, ¿vale? Entonces esta imagen es preciosa porque indica que, sea lo que sea la materia oscura, no quiero mojarme, pero es algo, o una fuente de la gravedad, que no sigue a la mayoría de la masa del cúmulo, que está con el gas. Las galaxias habíamos dicho que eran un porcentaje no demasiado grande de la masa total del cúmulo, la mayoría estaba en el gas, ¿vale? Bueno, pues la gravedad no apunta hacia donde está la mayoría de la masa, la gravedad apunta hacia aquí. Quizás se ve mejor en el siguiente montaje. Quitamos ya la imagen óptica, fuera las galaxias, vamos a hablar del gas y de la gravedad, o de la materia oscura. Entonces, los contornos donde las lentes son más potentes, esto sería el equivalente a la potencia óptica de una lente, pues lo que pasa que aquí esa potencia óptica viene de la gravedad, pues están aquí y aquí. Claramente son dos cúmulos y la emisión de rayos X es más fuerte aquí y aquí. Bueno, la onda de choque es preciosa. O sea que esto claramente es como una bala que ha atravesado un medio, ¿no? Va dejando una onda de choque. Bueno, y la onda de choque, el vértice apunta hacia donde está el centro de la parte con gravedad, de la materia oscura, digamos. O sea que la interpretación es muy clara. Este objeto ha seguido moviéndose y el gas intenta seguir el centro de masas, pero se ha quedado atrás. Pues, bueno, esta foto dio la vuelta al mundo.
Lo siguiente son las curvas de rotación galácticas. Entonces voy a parar un momento antes de enseñaros las transparencias, pero básicamente lo que estamos viendo es cómo giran las estrellas dentro de una galaxia a nivel microscópico, ¿vale? Alrededor del centro galáctico. Se mide la velocidad y se utiliza la tercera ley de Kepler. La tercera ley de Kepler diría que la velocidad debería ser así. Y los datos que os voy a enseñar, más o menos, nos indican que la velocidad toma esa forma. Lo cual parece indicativo de que la mayor parte de la atracción gravitatoria no está en el centro de la galaxia. Y ahora lo vamos a ver. Voy a hacer la teoría de estas dos cosas. Voy a intentar equilibrar un cúmulo. No voy a coger esto, que es un caso muy extremo, muy fuera del equilibrio. Voy a coger un cúmulo de los normales, un cúmulo esférico, donde el gas y la materia oscura más o menos están uno encima de otro, ¿vale? De ahí vamos a ver el método para calcular, no yo para este cúmulo extremo, que es el que se ve mejor, sino para todos, cómo sacamos el porcentaje de materia oscura sobre materia ordinaria. Y luego voy a hacer esto de las curvas de rotación y sigo con las transparencias. ¿Se ve el programa? Bueno, pues vamos con la luminosidad en rayos X, la primera parte de esas tres transparencias. Esto lo tenéis hecho en el libro de Weinberg, capítulo 1, sección 9b, página 70 de la bibliografía. Entonces se trata de decidir, viendo que tenemos pistas de algunos cúmulos extremos en los que hay una parte de la materia que no vemos en rayos X y otra parte que sí, se trata de analizarlo para los cúmulos un poco más tranquilos, que son la mayoría. Así que se trata de decidir si el cociente entre la materia bariónica y toda la materia que gravita, que incluye la bariónica y otras cosas que pueda haber, está cercana a 1 o no. La materia omega sub m, toda la materia no relativista gravitatoria, esto recordemos que era 0,25 a 0,30 de la crítica. O sea que la pregunta es si ese 0,25 0,30 lo puedo cubrir con materia ordinaria, mayormente el gas intergaláctico que vemos en rayos X. A ver si eso se puede conseguir o no. Bueno, entonces vamos a coger la luminosidad en rayos X por unidad de volumen. Ese es el volumen en el cúmulo. Luminosidad en rayos X por unidad de volumen. ¿De dónde viene eso? Pues es una función de la temperatura que no me interesa ahora, pero que si a uno le interesa la puede buscar. Bueno, ¿por qué radia en rayos X la nube? Porque si una partícula cae en el pozo de potencial del cúmulo, viene una molécula de gas, cae en el pozo de potencial del cúmulo y ahora va muy deprisa, pero no radia nada, eso es simplemente un cambio de sistema de referencia, hasta que choca con alguien. Cuando choca con otra partícula, entonces se emite radiación. Con lo cual esto esperamos que sea proporcional a la densidad de materia al cuadrado. Fijémonos que es la densidad de materia bariónica. Son bariones que interaccionan y que radian rayos X. O sea que es lo que aquí estamos contando en el numerador. ¿Vale? Y tiene que ser cuadrático en la densidad. Porque hasta que dos moléculas de gas choquen no emito nada. Bueno, pues si tenemos un cúmulo esférico de estos equilibrados, de los que hablábamos el otro día, virializados, podemos aplicar las condiciones de equilibrio hidrostático, que me van a caber por aquí. Vamos a coger una capa de área A en R y en R más diferencial de R, donde aquí está el centro del cúmulo, que es aproximadamente esférico. ¿Vale? Entonces esta capa de gas, por la atracción gravitatoria de las capas interiores, quiere caerse hacia adentro, que se lo impide la presión. ¿Vale? Entonces esta capa está sostenida, como nosotros estamos sostenidos por la presión del suelo, ¿no? Entonces esta capa sostiene a la siguiente, con lo cual puedo equilibrar las fuerzas aquí y ver, para que esta capa esté estática encima de la otra, qué fuerza hidrostática la sostiene contra la fuerza gravitatoria, ¿no? Vamos a plantear el equilibrio. Entonces la fuerza hidrostática que tira para arriba es proporcional al área veces la presión. Pero claro, la presión en un fluido actúa hacia allí, pero también hacia allí, hacia allí, hacia allí, ¿no? La fuerza es la diferencia de presiones. Cuánta presión empuja hacia arriba y cuánta presión hacia abajo. O sea que hay que ponerle la diferencia entre R más diferencial de R y R. ¿Eso lo habéis visto en astrofísica? ¿No habéis visto la condición de equilibrio hidrostático en el curso de astrofísica? Se me encienden las alarmas, ¿sí la habéis visto? Vale.
Bien, entonces, puedo seguir con un poquito de rapidez. Eso es la diferencia de presiones, fuerza hacia arriba sobre el elemento, fuerza hacia abajo. Y ahora me falta el peso del elemento, o sea, la capa de abajo. Vamos a usar un color. La capa de abajo empuja el elemento hacia arriba, y eso es el término mayor, que es este. Y en otro color, la presión empuja hacia abajo, y eso es esto. Bueno, ¿qué más tenemos? El peso de este elemento. O sea, esta es la fuerza hidrostática. Ahora el peso es el volumen por la densidad. El volumen, pues, es el área por el delta de R, el diferencial de R entre los dos trocitos. Y la densidad es ρ v de R, eso es la masa. Y eso hay que multiplicarlo por la fuerza de la gravedad. Y la fuerza de la gravedad es menos g entre r cuadrado por la masa interior. Y la masa interior es la integral entre 0 y ese punto del área de la esfera 4pi r' cuadrado de r', que es el diferencial de volumen a distancia r' del centro. O sea que r' es una variable que va corriendo hacia arriba. Ese es el elemento de volumen, y ahora otra vez la densidad. Pero esta densidad no es la misma. Este es el peso del elemento de gas bariónico. Esa presión es la que ejerce el fluido bariónico, pero si es verdad que hay materia oscura que comprime hacia abajo, la densidad que va aquí es ρm, es toda. Si luego resulta que es la misma que la otra, al final encontraremos que ese cociente es 1. Entonces las podemos poner iguales. Pero por si acaso, como sospechamos que son distintas, de momento la arrastro. Esta es la que entra en la gravedad y las otras son las del gas, por eso llevan la B. ¿Vale? Y a esta lleva la del gas, pero puede llevar más cosas. ρm de R', y he terminado, puedo cerrar. ¿Vale? Se de verdad equilibrio hidrostático, fuerza debida a la diferencia de presiones y peso. Vale. Pues ahora vamos a usar el gas ideal. Tengo por aquí este diferencial de R, y aquí tengo esta diferencia de presiones entre R más diferencial de R y R. Entonces, con esos dos trozos puedo componer una derivada. Ahí veo el gradiente de la presión. Y aquí utilizo la ecuación del gas ideal. Esto es la derivada respecto de R de K por la temperatura de los bariones. Esa temperatura la estamos viendo en rayos X, en el espectro, por la densidad dividido por la masa de esos bariones. Eso es una masa promedio. Si tienen una composición química, tantos electrones, tantos protones, tantos neutrones, tantos núcleos de helio, pues habrá que promediar para obtener eso. Es la masa relevante, no me voy a meter. Bien, la otra parte. G ρ v de R entre R cuadrado, sacando... Nada, eso es copiar lo mismo. 0 a R, 4pi R' cuadrado de R', y la materia. ρm en R'. Bueno. Pues nada, este factor entero lo voy a pasar al otro lado. Pasa al otro miembro de la ecuación y me deja la integral aislada de este lado. Bueno, lo que voy a hacer es derivar la ecuación respecto a R. Fijémonos que aquí tengo una integral de 0 a R. Si derivo respecto a R, me quito la integral y convierto esto en una ecuación diferencial. ¿Vale? Pues eso es derivada respecto a R de R cuadrado entre la densidad bariónica, derivada respecto a R, K es la constante de Boltzmann, por la temperatura en R, por la densidad en R, dividido por la masa de los bariones, o de la materia ordinaria, cierro aquí, es igual a menos 4pi G R cuadrado y la densidad de materia total. Bueno, pues esto es la ecuación de equilibrio hidrostático para los bariones, para la materia ordinaria. Hay bariones y también hay electrones. La gravedad tira para el centro, pero ahí influye también la oscura. O sea que esto es la suma de las dos.
vamos a darle el subíndice inglés D de dark para seguir la notación de Weinberg. ¿De acuerdo? Oscura. Entonces, fijémonos que todo lo que hay al lado izquierdo es de la materia ordinaria. Densidad de los bariones, temperatura de los bariones, su masa. Y la materia oscura solo entra en el término gravitatorio, porque interacciona muy débilmente con el resto, presumiblemente solo podemos medirla a través de la interacción gravitatoria, quizá a través de la débil, está por ver. Vale, pues ahora habrá una ecuación igual que esta para la materia oscura. O sea que la materia oscura, como interacciona más débilmente, presumiblemente estará menos equilibrada, pero para un cúmulo de los esféricos más o menos deberá haber equilibrado. Y tendremos una ecuación igual, donde voy a cambiar los símbolos B por D. Puede que la temperatura sea distinta, la densidad puede que sea distinta, bueno, será distinta. Veremos. Aquí vendrá la masa de la materia oscura, cosa que no conocemos, cómo es granular, en qué partículas está dividida. Y aquí, sin embargo, va lo mismo. El término gravitatorio es el mismo para las dos ecuaciones. Bueno, pues una posible cadena de razonamiento. Empezamos con los rayos X. Las medidas de rayos X que hemos fotografiado antes, y estudiando eso se infiere la temperatura de los bariones y la luminosidad por unidad de volumen. ¿Vale? Entonces cogemos la ecuación 1 y obtenemos la ecuación 1, la he borrado, no, la he borrado ya, la voy a poner por aquí. Esta va a ser la 2, esta va a ser la 3, no, así, 2, 3 y la 1 la tengo que volver a escribir, es esta. Aquí me cabe en chiquitito, la luminosidad por unidad de volumen era una función de la temperatura veces la densidad al cuadrado, ¿vale? Esa va a ser 1. Entonces, a partir de esta ecuación, si he medido la temperatura y he medido la luminosidad, se puede sacar la densidad bariónica, ¿vale? Bueno, ahora me voy a 2. Cojo la ecuación 2, que es esta. Si conozco la densidad bariónica, la temperatura, derivo respecto a R el perfil del cúmulo que estoy viendo en rayos X, puedo derivar. Pongo sobre la fotografía de los rayos X, sobre el espectro, pongo una malla de puntos, derivo radialmente, ¿vale? Esa derivada se puede calcular numéricamente. Se vuelve a derivar dividiendo por la densidad bariónica otra vez. Todo esto es calculable solamente con observaciones de rayos X. Teniéndolo, se puede sacar la densidad total de materia. Eso me da la fracción que buscaba, ρB entre ρm, ¿vale? Y no he utilizado la ecuación 3. En realidad, eso, lo que queríamos era que el cociente, la densidad de materia bariónica en términos de materia gravitatoria, normal o no normal. Pero si quiero puedo seguir y utilizar ahora la ecuación 3, salto a la siguiente línea, conozco el lado derecho porque es el mismo que el otro, el término gravitatorio es el mismo, y ahora infiero algo sobre todo esto. Entonces puedo sacar alguna relación entre la temperatura y la densidad de la materia oscura, ¿vale? Como ya conozco la bariónica, puedo deducir la oscura, lo que saco es la temperatura, básicamente. Bueno, en realidad un cociente de la temperatura entre m. ¿Qué es un cociente de la temperatura entre m? Es una energía entre m, luego lo que sale del análisis es la distribución de velocidades de esa materia supuesta oscura, ¿vale? Un medio de mv cuadrado es proporcional a la energía entre la masa. Pero bueno, este paso ahora no me interesaba, lo que quería era sacar ese cociente, eso es como se hace. Se pueden hacer modelos simplificados de esto, este sería el análisis completo. Vamos a dibujar un modelito simplificado que... Sí. Si estamos viendo el rayo X de un cúmulo, suelen ser producidos los rayos X en la gran mayoría de los casos por electrones en movimiento. Entonces, y en poca densidad. Y entonces no sería mejor usar otro tipo de modelo más que el gas ideal, el gas de fotones o algo así. El gas de fotones no. Sería mejor utilizar un gas de Coulomb, correcto, y probablemente se haya hecho.
¿Por qué puedes usar un gas ideal muy a menudo? Porque las interacciones están apantalladas. Tú tienes un plasma cargado. Entonces, aunque es cierto que el gas de Coulomb tiene interacciones que llegan hasta infinito, debido a que tienes otras cargas, los núcleos están ahí, que se pueden mover un poquito y apantallarte la carga que pongas prueba. Las interacciones coulombianas en un plasma cargado son de corto alcance. ¿Qué caracteriza un gas ideal? Que las interacciones son de alcance cero. Las moléculas solo interaccionan cuando chocan. Es una muy buena pregunta. Entonces, claro, a la escala de un cúmulo, el alcance de las interacciones es despreciable. Porque es cierto que son partículas cargadas y se pueden ver de lejos, pero es que lejos a la escala de un cúmulo es muy lejos. Entonces, a todos los efectos, las interacciones son de corto alcance. ¿Vale? Por eso es una aproximación que no va mal. Pero efectivamente, si uno quiere ser muy fino, lo que hace aquí es sustituir esto por una ecuación tipo coulombiana. Como es un plasma cargado, acaba siendo un Yukawa. ¿Vale? Entonces, hay correcciones del virial, pues típicamente uno podrá meter aquí correcciones cuadráticas en la densidad. ¿Ok? Gracias. Muy buen punto. Bueno, un modelo más simplificado aún, que cuenta Weinberg, es coger la temperatura de los bariones y la temperatura de la parte oscura constantes. Es decir, quitarle a todo esto la dependencia en R. Esas temperaturas que aparecen por todas partes, fuera la dependencia en R. La temperatura... Bueno, para el caso de los bariones, podemos arguir que no es demasiado mala la aproximación. Esta no tenemos ni idea. ¿Vale? Bien. Esto es una esfera isoterma. Lo que pasa aquí, pues es que isoterma, toda la esfera está a la misma temperatura. Le he quitado la dependencia en R, ¿no? El nombre es evidente. Vale. Y luego la segunda hipótesis es que la densidad bariónica sea proporcional a la densidad oscura. Así que eso es un modelo más simplificado. Son proporcionales, no son iguales, porque entre ellas puede haber una constante que es precisamente lo que queríamos medir. El cociente entre, bueno, omega bariónica y omega D, que está relacionado fácilmente con el que buscábamos, omega bariónica entre omega total, bariónica más oscura. ¿Vale? O sea que simplemente están normalizadas de manera distinta, pero son iguales, son proporcionales. Bueno, esto en un sistema esférico antiguo, equilibrado, me lo puedo llegar a tragar. Si son, desde luego, en el clúster, en el cúmulo de la bala, no. Ahí claramente la materia oscura estaba separada, la distribución de lo que sea la materia oscura era muy distinta de la distribución de la materia bariónica. ¿Vale? La parte que llevaba la gravedad se había ido muy lejos del gas, ¿verdad? Pero en un cúmulo esférico antiguo puede ser plausible. Bueno, pues en ese caso voy a definir por aquí un R0, me va a hacer falta, que es la raíz de 9 veces la desviación cuadrática de la velocidad dividido por 4πg por la densidad de la materia en el origen. Esto es una cantidad construida con las magnitudes dimensionales típicas. Esto de cuadrado lleva la temperatura. Como es una constante, pues se me coloca aquí. Aquí llevo la constante de Cavendish y aquí llevo la densidad de materia en el origen. Son constantes típicas y esto sale con dimensiones de longitud. Esto se llama el radio del hueso o el radio de la coraza, como el hueso del cúmulo. ¿Vale? Bueno, pues con eso voy a dibujar la distancia al centro del cúmulo en esas unidades. 1, 2, 3. Y aquí el cociente de la densidad de materia a distancia r en esas unidades del centro del cúmulo dividido por la densidad de materia en el origen. Por tanto, empieza en 1. Cuando r es 0, esto tiene que empezar en 1. No tengo que pintar dos funciones, hemos dicho que son proporcionales. Basta pintar la bariónica, la oscura o la suma de las dos, que es esta gráfica. ¿Vale? Bueno, pues el aspecto que tiene sale de esta ecuación.
Esta ecuación, bajo esas aproximaciones, se simplifica mucho y se puede dibujar rápidamente. Ejercicio de análisis de primero que podéis hacer en unos minutos. Entonces, tiene esta forma. Por aquí arriba es algo así como 1 más esta variable r entre r0 al cuadrado elevado a 1,5 a 3 medios. Evidentemente empieza en 1, cuando r es 0 lo quito y me queda 1. Y luego tiene derivada aquí plana, y eso es este r entre r0 cuadrado. Y por aquí abajo pues va como 2/9 de r0 entre r al cuadrado. No me he equivocado, la r está abajo, es el inverso de esta variable, ¿vale? Cae. R crece y la función cae. Es decir, hay más materia cerca del centro del cúmulo, hay menos materia hacia afuera. Eso es el equilibrio hidrostático, esto es sensato. Está pesando, va pesando, va pesando. Para sostener ese peso, dentro tiene que haber más presión, y para que haya más presión tengo que comprimir más el gas. Luego aquí dentro hay más materia, ¿vale? O sea que no es un disparate. Lo que es curioso es este 1 entre r cuadrado. ¿Os fijáis? En una esfera isoterma, donde las temperaturas son constantes, la temperatura en este gráfico es una línea recta, plana, la temperatura no cambia, la densidad tiene que caer y lejos del centro del cúmulo cae como 1 entre r cuadrado. ¿Está todo el mundo conmigo? Bueno, pues el análisis de datos, basado en esta teoría, sigo citando a Weinberg, que da las referencias originales. Si no me equivoco es esta. Schindler y otros. AstroPH 0107028, si lo queréis buscar. Pues dice que la densidad de bariones en el origen, entre la densidad de materia en el origen, hay varias medidas en distintos cúmulos. En uno es 0,14, en otro es 0,11, en otro es 0,12, en otro es 0,12. ¿Vale? Promediando todos los datos que tienen, pues algo así. La densidad bariónica entre la densidad de materia ordinaria viene a ser un 10%, escrito de manera curiosa. Y la manera curiosa de escribirla es 0,06 por h elevado a menos 3 medios. ¿Vale? H, recordemos que viene de la constante de Hubble, en unidades de 100 km por segundo y megaparsec. O sea que era unos 0,68, 0,7, 0,72 según la medida. 0,7 pongamos. O sea que es un número de orden 1 elevado a menos 3 medios, que eleva un poquito el 6 a un 0,9 o 0,09 o 0,1. ¿Vale? De orden 10%. O sea que la materia ordinaria, la B, es mucho menor que la total. Por tanto, la mayoría es oscura. Eso es la evidencia a partir de cúmulos. Bueno, podría haber pasado esto, podría haber salido de otra manera. O sea, nosotros hemos asumido que hay dos partes, pero los datos del cúmulo de rayos X nos podían haber dicho que este cociente saldría de orden 1. Entonces habríamos hecho el ganso, porque toda esta parte, toda esta otra ecuación nos sobraba. ¿Vale? No hacía falta separar el problema en absoluto. Toda la bariónica sería la normal, la gravitatoria. Toda la bariónica sería la gravitatoria. A posteriori sabemos que ha sido necesario separarlo porque el número es muy distinto de 1. ¿De acuerdo? Vale, pues esto de las curvas de rotación. Voy con el otro caso. Bajamos pues ahora a nivel galáctico. Estos eran cúmulos de galaxias. Nos vamos a un sistema mucho más pequeño. Esto es muy sencillo. Da casi vergüenza. Bien, recordemos la tercera ley de Kepler. La tercera ley de Kepler decía que el semieje al cubo de los planetas era proporcional al periodo al cuadrado de revolución, o bien, pasando el tiempo al otro lado, dice que R es proporcional a 1 entre la velocidad al cuadrado. Al revés, he pasado dos potencias de R al lado derecho, y eso me da la velocidad del planeta abajo, o bien la velocidad es proporcional a 1 entre la raíz de R.
¿vale? Esa es la aparición de la tercera ley de Kepler. Lejos de un centro de fuerzas, como el Sol, las velocidades caen como 1 entre la raíz de r. Si tenemos una distribución esférica de masas, pues el agujero negro en el centro de la galaxia y todo el bulto de masa que tiene alrededor, la zona más densa de la galaxia donde está casi todo, lo que vemos, ¿verdad? Pues, y ponemos aquí una estrella que hace de masa prueba. La estrella está girando alrededor del centro galáctico. Por simplicidad vamos a tomar una órbita circular. La ley de Kepler es válida también para las elípticas, pero no tiene sentido complicarnos ahora las matemáticas. Ya lo habéis hecho en segundo en mecánica. Pues para la órbita circular tenemos el equilibrio orbital, que dice que la fuerza centrífuga es igual a la atracción gravitatoria hacia adentro. Cancelamos una potencia de r, cancelamos la masa de la estrella y queda la masa del centro galáctico y, por supuesto, la tercera ley de Kepler para una órbita circular. ¿Os acordáis de todo esto, verdad? Así que las velocidades tienen que caer hacia afuera como 1 partido por la raíz de r. Cuanto más lejos del centro galáctico, más despacio se tienen que mover las estrellas. Bueno, ¿qué pasa si estamos dentro de la distribución? Nos fijamos ahora en esta otra estrella, que también está orbitando el centro galáctico, pero hay parte de la galaxia que ya le coge fuera. ¿Vale? Entonces sabemos, por la ley de Gauss, que solo contribuyen las capas interiores. Eso es algo que está incluido en esta ley de Newton 1 entre r cuadrado. El flujo del campo cae precisamente como el área de la esfera, hacia afuera. Y de ahí se deducen un montón de teoremas muy bonitos, entre otros que para calcular la atracción hacia el centro de esta estrella solo hay que considerar las capas interiores, como sabéis. Igual que en electromagnetismo. Bien. ¿Qué esperaríamos ver entonces? Por ejemplo, si la densidad es constante por aquí dentro, esto no es necesario, es simplemente para calcular más deprisa, echarle un vistazo, pues la masa interior es simplemente el volumen por la densidad. Lo coloco aquí y saco la velocidad de esta estrella. Y es la raíz de 4/3 de pi g por r. ¿Vale? Este r cubo, al meterlo en la raíz, una potencia me cancela la r del denominador y me queda un r cuadrado que sale de la raíz como una r. O sea que tengo aquí que esto es lineal en r. Entonces, ¿qué es lo que esperaríamos ver? La curva que esperamos, pues tiene esta forma. Por aquí tiene que caer como 1 entre raíz de r y por aquí tiene que crecer. El que crezca linealmente es por esta hipótesis tan sencilla de densidad constante. Si la cambio, esta curva crece, pero de otra manera, ¿vale? Y aquí por algún sitio empalman. Cuando salimos de la distribución de masa, empezamos a caer como 1 entre raíz de r. ¿Sí? O sea que esto es dentro de la masa galáctica en azul y eso es fuera en blanco. Eso es lo que había dicho hace un momento. Esperábamos esta curva, los datos que voy a enseñar se parecen más a esa otra. O sea que a pesar de estar fuera de la zona donde vemos la masa galáctica, las estrellas que se siguen viendo por aquí están girando con una velocidad que no corresponde a 1 entre raíz de r. Aquí tenemos un conjunto de datos de Vera Rubin, que es la persona que más se trabajó esto. Esos son curvas de rotación de galaxias espirales. ¿Vale? Aquí hay un montón de ellas. Y como veis, todas son planas. Distancia en kiloparsec, 10, 15, 20, hasta 30 kiloparsec. Fijaos que en un radio de pocos kiloparsec, 3, 4, 5 kiloparsec, si vemos que esto sube y luego dobla. O sea que esta parte de la curva la vemos. Pero cuando nos alejamos, no cae como 1 partido raíz de r, sino que siguen planas. Aquí hay otro par de ellas. La nuestra, por cierto, la Vía Láctea es esta. Bueno, hay unas pequeñas oscilaciones, pero eso es lógico. El asumir que la distribución de densidad es esférica, cuando estamos yendo brazos espirales, pues por ahí fuera no es demasiado buena. Uno espera que haya algunas oscilaciones con el radio. Pero como se ve, son leves. O sea que son curvas prácticamente planas.
Bueno, decía aquí que Kepler nunca hubiera descubierto su tercera ley si en lugar del sistema solar hubiera estado observando el movimiento de las estrellas, ¿vale? Porque no se parece en nada a la tercera ley de Kepler. Bien, aquí hay 77 galaxias del cúmulo de Virgo. Una vez que uno tiene un efecto, se pone serio. Son galaxias orientadas en todas direcciones. Aquí. Y bueno, pues el análisis nos lleva a estos datos. Ya se conocen miles, pero no me caben en la pantalla, ¿vale? Esto se ha trabajado mucho. Entonces, como vemos, lo normal es que las curvas se pongan completamente planas hacia afuera del centro galáctico. De algunas los datos no llegan tan lejos, aquí parece que se aplana, pero luego no hay datos mucho más allá en esta galaxia. Luego hay alguna excepción, una que parece seguir creciendo un poquito, una que cae un poquito, pero lo normal, la mayoría de la muestra, es esto, las curvas se ponen planas. ¿De acuerdo? Bueno, aquí no estamos dando la distancia en kiloparsec, habría que convertir conociendo la distancia a la galaxia. Estaba en segundos de arco, que es lo que uno mide directamente en el telescopio, ¿verdad? Bueno, eso era luz galáctica, pero hay otra que es el gas. El gas está emitiendo, luego lo vemos si acaso, en este trozo. Bueno, este es las líneas del hidrógeno, o sea que lo que estamos viendo es gas hidrógeno. Esa es la línea de Lyman alfa, Balmer, esta es óptica, así que es Balmer alfa. Beta, gamma, etcétera, se van juntando. Aquí se llega al ultravioleta, estas últimas técnicamente están en el ultravioleta. Entonces la vista ya de la gente mayor no es capaz de verlas, la gente joven todavía las vería, como una línea gris por aquí. Y se acumulan, ¿verdad? Recordáis que los intervalos van decreciendo y se acumulan, de física cuántica. Bueno, pues estos datos, si no me equivoco, están tomados con H beta, ¿vale? O sea que se trata de gas hidrógeno que se va al estado excitado 3p y vuelve al 2s, típicamente, porque la línea de vuelta al 1 está ya en el ultravioleta, no se ve. O sea que esa es la serie de Balmer, no la de Lyman. Bueno, eso tendría que comprobarlo. Vale, los datos. Pues aquí tenemos velocidad en kilómetros por segundo contra el radio para las estrellas. Y claro, ¿por qué es útil esto del gas? Porque es que a distancia grande del centro galáctico uno se queda sin estrellas. Entonces ya no tiene con qué medir la velocidad. Pero lo que puede hacer es medir la velocidad de las nubes de gas. Entonces, si con las estrellas se llega hasta 4 o 5 kiloparsec, con la nube de gas, pues aquí se ha extendido hasta 20 y pico. Se ha ido en segundos de arco. No lo he convertido. Pero bueno, es bastante más. Un factor 3-4 más que esta distancia con las estrellas. ¿Qué pasa? Bueno, si luego observáis que este número 250 es ligeramente distinto de este número 150, es porque aquí ha cambiado la escala. Me han dividido por un seno de la inclinación o algo así. Me han dividido por un número más pequeño que 1, con lo cual me ha cambiado la escala. O sea que no os fijéis en la escala, ya os la he empalmado yo, ¿vale? Entonces, aquí la velocidad de rotación sube hasta pocos kiloparsec y luego más allá se estabiliza. ¿De acuerdo? Y se mide con gas si no hay estrellas. Bien. Pues ¿dónde está toda esa masa? Porque claro, si esto está estable, quiere decir que seguimos dentro de la distribución de masa. Si estuviéramos fuera, deberíamos ver que esto cae. Como no lo vemos, seguimos dentro de la distribución de masa. Lo que pasa que ya no sube. O sea que la distribución de masa se va haciendo más tenue, hacia afuera, posiblemente. Es una interpretación de los datos, hay otras. Entonces, este es el centro galáctico. Bueno, en el óptico estamos cubiertos de polvo, así que se ve bastante mal. Y esta bola, más o menos, es donde está casi toda la masa visible. Los brazos son bastante despreciables. Y sin embargo, aquí fuera, seguimos viendo que las curvas de rotación nos dicen que estamos dentro de la distribución de masa. O sea que todo por aquí debería haber algo de materia, que no vemos. Por eso el nombre de oscura. En el infrarrojo, que como es menos sensible al polvo, nos enseña muy bien el centro galáctico, tampoco se ve emisión. En ondas de radio, que es esto, comparado aquí con el polvo en el óptico, pues en ondas de radio, de nuevo, no se ve emisión de la parte exterior, solo se ve el centro galáctico, ¿vale? Y un poquito los brazos. En rayos X, aquí vemos un pelín de fulgor, o sea que hay, por aquí fuera debe haber un poquito de gas,
pero no es lo suficiente. Si uno se echa la cuenta con estas cosas, los que lo han hecho dicen que no llega jamás a esa cantidad de materia que hace falta, y no se extiende hasta aquí fuera. Total, que no sabemos lo que es, para decirlo de manera breve, ¿vale? ¿Qué alternativas se han propuesto? Pues cada uno tiene la suya. Os voy a contar un par de ellas populares, ¿vale? La primera que se le ocurre a uno es que, señores, ¿dónde han perdido ustedes un montón de piedras? Hay un montón de pedruscos flotando por el espacio, pues, y ahora la palabra pedrusco vamos a cualificarla: planetas subestelares, enanas apagadas, bolas de gas frío que por alguna razón no se han calentado, lo que a uno le guste, ¿no? Eso está flotando por el halo y no emite y no lo vemos. Primera hipótesis. Bueno, a esto lo llamamos machos. Esto es un acrónimo inglés que quiere decir Massive Compact Halo Objects, objetos compactos del halo galáctico. Bien, pues aquí tenemos una galaxia, esa es la curva de rotación que vemos. Entonces, la materia luminosa que hay en el disco debería darnos algo así. O sea que más o menos por aquí ya nos separamos, y la materia que hubiera en el halo debería dar algo así. Todas esas transparencias están ya en el campus, ya las tenéis colgadas desde esta mañana. A una distancia, pues fijémonos, aquí los datos van hasta 30 kiloparsec. ¿De acuerdo? Entonces los machos, esa distribución de pedruscos volando por el halo galáctico, nos deberían dar una distribución cuya curva de rotación pues es esta. Bastante parecida a la total, aquí fuera. Bien, o sea que por ahí fuera hay masa, vamos a buscarla, no la vemos, porque estará fría o porque son piedras que no brillan. Pero sí tenemos las lentes gravitacionales, así que las vamos a buscar mediante lentes gravitacionales. ¿Vale? ¿Cómo funciona esto? Este efecto se llama microlentes. Ahí está la piedra o la bola de gas, detrás hay un objeto, ¿vale? Y claro, típicamente son chiquititos, o sea que son demasiado débiles para darnos dos imágenes, o la cruz de Einstein, o el anillo de Einstein, esas imágenes típicas de las lentes gravitacionales, son demasiado débiles, son masas pequeñas, solo desvían la luz un poquito. Entonces, pero lo que sí hacen es que cuando hay un tránsito y una de esas piedras pasa por delante de una fuente de luz, nos la enfoca. Con lo cual, este es un ejemplo de verdad. Lo que deberíamos ver es, el eje X es el tiempo, el eje de las Y es la magnitud, 16, 15 y medio, 16 y medio, es que de repente el objeto que estamos viendo sube una magnitud, es mucho más visible. Eso se entiende por el efecto de enfoque. El otro objeto se ha puesto en medio y ha enfocado un poquito la luz hacia nosotros, como una lente convergente, ¿vale? Esto se conoce de varios objetos. Entonces ahora lo que se hace es automatizar una búsqueda sistemática sobre el halo, a buscarlos todos. Bien, no los vamos a encontrar todos, a ver si encontramos alguno. Lo que se hace es estadística, qué densidad de ellos hay. ¿De acuerdo? Bueno, y aquí está el esquema. Aquí hay una esfera negra, un círculo negro. Esa es la fuente de luz, que he cogido una nube de Magallanes. Y si tenemos la suerte de que el objeto se ponga delante, nos enfoca la luz y nos da una intensidad mayor. ¿Vale? Ese es el método. Bueno, pues aquí están los resultados. Esto es la fracción de masa en el halo que como máximo hay en objetos de estos, machos, ¿vale? O sea que 20%, 40%, hasta 100%. Si hubiéramos explicado la materia oscura a base de machos, esta curva tendría que estar aquí arriba. ¿Vale? Está por aquí. Eso quiere decir, bueno, esto es la masa del macho, la masa del objeto que perturba la luz, ¿verdad? Una milésima de la masa solar, una centésima de la masa solar, una masa solar, 10 masas solares, 100 masas solares. Cualquier cosa que tenga menos de 100 masas solares está excluido como fuente de la materia oscura. Bueno, si tiene 100, como ya llega al 80%, podemos arguir que nos falta un poquito de otra cosa. Para estar completamente seguros vamos a venirnos un poco aquí a 50, 60 masas solares, y ahí ya sí que estamos hacia la mitad. Nos seguiría faltando la mitad de materia oscura. Esto de nuevo es un diagrama de exclusión. Este experimento, esta búsqueda se llama macho, esta búsqueda se llama eros. Aquí hay un caso de micromachismo fenomenal, no soy responsable, ¿vale? Bien. Materia oscura, salvo que los objetos sean tremendamente compactos, queda excluida, ¿vale? Esto me va a hacer falta luego, así que aprovecho y lo explico ya. Imaginaos que tenéis en el halo galáctico dos estrellas, en un sistema binario.
se llaman white binaries en inglés, binarias muy separadas. Tenéis dos estrellas orbitando, y como están muy separadas, pues su energía de ligadura gravitatoria es pequeña. Entonces, si un macho de estos pasa por el medio, puede arrastrar una de las estrellas y llevársela o empujarla fuera. Puede dar suficiente energía gravitatoria para dislocar el sistema. Eso se puede calcular muy fácil. ¿Cuál es la sección eficaz, en términos de mecánica clásica, de disociación de un sistema binario cuando pasa cerca un objeto oscuro? Entonces, estos objetos oscuros, que en estas búsquedas de microlentes no se ven bien, ¿por qué? Porque si reparto toda esa materia del halo en unos pocos objetos muy densos, es muy poco probable que uno de ellos me transite por una de las fuentes de luz que estoy siguiendo. Entonces se buscan por ese otro método. Se buscan estrellas binarias por el halo galáctico de la Vía Láctea, se estudian y se dice, hay tantas, ¿cómo puede ser? Si hubiera tantos machos, se habrían tenido que disociar. O sea que haciendo estadística de sistemas binarios, se sacan estas otras curvas de exclusión, que nos cubren la parte de objetos con un montón de masas solares. Si hubiera algo de 10 elevado a 5 masas solares, por donde fuera lo iría rompiendo todo, como un autobús. ¿Vale? No habría sistema binario que sobreviviera a ese objeto. Cuando las masas son más ligeras ya no, porque un planetita que pasa cerca de un sistema binario no lo disloca. O sea que estas búsquedas de sistemas binarios dislocados, pues lo que hacen es cubrir las partes de masa grande. Y entre los dos dejan muy poco hueco. Por aquí hacia las 100 masas solares, hay 100 masas solares hay un poquito de hueco, pero este experimento en combinación con este nos están poniendo una cota del 60%. Al menos la mitad de la masa del halo no son objetos de estos. Y ya sería mala suerte que todos tuvieran esa masa. O sea que incluso en un caso súper ajustado, que claro, yo no creo en esto, ¿no? O sea, cuando hay que hacer ajuste fino empieza a ser todo sospechoso, ¿no? Incluso en el caso que todos los objetos conspiraran para tener de masa 85 masas solares, aún así me faltaría un 40% de la masa del halo, ¿vale? Esa es la lógica. O sea que lo más probable es que no sean estos machos. Hay demasiados pocos. Lo normal es que sean un 10 o un 20% de lo necesario, como mucho. Bueno, pues otra teoría. Esta la podemos poner en la papelera. La segunda más popular por ahí es la dinámica newtoniana modificada, MOND, ¿vale? Claro, las leyes de Newton, pues sabemos que funcionan muy bien en la Tierra y funcionan muy bien en el sistema solar, pero esto que estamos viendo a escala galáctica a lo mejor está fallando. ¿Qué haría falta para explicar las curvas de rotación galáctica? Bueno, pues esta teoría, hay una cosa que es evidente, que es que hay que cambiar el 1 entre... Voy a encender la luz un segundo. El 1 entre r cuadrado que tenemos aquí, si lo cambio por un 1 entre r, cancela este término con este término, y entonces la velocidad queda constante. Voilà. Es decir, si bajo la potencia de la ley de Newton de 1 entre r cuadrado de la gravitación a 1 entre r, ya he ganado. La velocidad queda constante. Y entonces esto se aplana. ¿Vale? Ese es el razonamiento detrás de estas teorías. ¿Cómo escribo un lagrangiano que permita hacer ese truco? Eso lo resolvió Bekenstein en los años 70, y el lagrangiano tiene esta pinta. Aquí tenemos la gravedad habitual, el potencial newtoniano acoplado a la densidad, densidad por potencial, pues eso es más o menos esta ecuación. Aquí veo la densidad que se está acoplando al potencial, pero si le sumas un término, eso está construido para que sea escalar y para que la curva vaya como 1 partido por r. Si le sumas un término que sea cuadrático en el gradiente del potencial, eso es una función de ese gradiente al cuadrado del potencial, que es la fuerza, vaya, para entendernos, eso es la fuerza al cuadrado. Bueno, pues con ese lagrangiano uno lo puede ajustar para que el potencial a cortas distancias sea como el nuestro, sea 1 entre r cuadrado, y a grandes distancias pues sea 1 partido por... que la fuerza en lugar de ser 1 entre r cuadrado a cortas distancias, pero claro, esto hay que respetarlo. En el sistema solar esto tiene que seguir valiendo. Luego acá hay una escala, que es un poco el corte, donde cambia uno de régimen, y a gran distancia la fuerza va como 1 partido por r, o sea que el potencial es logarítmico. Total, se ajustan las curvas de rotación galácticas y eso es esta gráfica. Eso es la desviación de velocidad partido por la velocidad, error del 20%, y el radio en kiloparsec del centro galáctico hay 78 galaxias y 2128 datos. Bueno, y el ajuste pues va muy bien. O sea, el error entre lo que calcula MOND y lo que se ve en los datos es como mucho un 20%. O sea que esta teoría es muy fea, o sea, esto a quien le gusta,
pero está construida para arreglar las curvas de rotación galáctica. El problema es que de la materia oscura tenemos evidencia en más sitios, ¿vale? Entonces, esta teoría que arregla las curvas de rotación tiene un problema cuando la llevamos a los cúmulos. En los cúmulos hemos dicho que veíamos materia oscura en grandes cantidades. Así que aquí tenemos la desviación de velocidades, el v cuadrado, la raíz de v cuadrado, ¿verdad? En kilómetros por segundo. Y aquí vemos la densidad en masas solares por parsec al cubo. Bueno, los datos de varios cúmulos son estos puntos con sus barras de error. Y lo que predice Mond es esta línea rayada y falla. Si uno quiere traer esta teoría de gravedad modificada a una escala más arriba de la escala para la que fue diseñada, pues tiene que añadir algo, por ejemplo, materia oscura. En este caso, para mover la curva hacia la izquierda y pasar mejor por los datos, lo que han añadido es materia oscura en la forma de los neutrinos ordinarios, que sería esta curva, más 2 neutrinos estériles de masa 7 electronvoltios. Hombre, uno puede arguir que hace falta menos materia oscura, pero para ese viaje no necesito alforjas, ¿no? Me quedo con la materia oscura y no me hace falta modificar la gravedad, ¿vale? Es económicamente, es conceptualmente más económico tirar la teoría modificada y quedarse con la materia oscura. Bueno, pero eso es un argumento filosófico. En realidad, ¿cuál sería la medida que nos diría de manera clara si la gravedad hay que modificarla o no? Pues irónicamente sería encontrar una galaxia sin materia oscura, ¿vale? Y de hecho hay por ahí un artículo que dice que esta galaxia NGC 1052 de F2 carece de materia oscura. ¿Por qué? Si careciera de materia oscura, si eso fuera cierto, hay otro equipo que lo disputa, si careciera de materia oscura, eso diría que no es universal, que la materia oscura es algo que se puede poner o se puede quitar, ¿vale? Pues eso es lo que esperamos de algo material. Sin embargo, si fuera una modificación de la ley de la gravedad, esperaríamos no poder quitarla. Todas las galaxias a igual distancia se portarían por igual, ¿vale? O sea que la medida clave para descartar estas teorías de gravedad modificada es encontrar una galaxia que no tenga materia oscura, ¿vale? Irónicamente. Bien, entonces habría materia oscura. Pues otra teoría, esta es la más popular posiblemente de todas. Hablamos de partículas masivas con interacciones débiles. En inglés, Weakly Interactive Massive Particles. WIMP en inglés, no sé si lo sabéis, es lo contrario de macho. Es un tipo así enclenque y debilucho, como un profesor de física, ¿no? Eso es lo contrario. Entonces, claro, son objetos muy pequeños, típicamente partículas elementales, y lo interesante aquí es que interaccionan con las interacciones débiles. Sabéis que hay interacciones nucleares fuertes y débiles. Las débiles son las de los neutrinos. Tienen secciones eficaces muy pequeñas. Bien. Aquí hablamos de neutrinos, quizá masivos, quizá estériles, partículas supersimétricas, otros sectores oscuros que se acoplen a través del Higgs, a lo mejor. Como el Higgs está poco explorado, ahí tenemos todavía un agujero donde esconder ignorancia. Cosas que se acoplen al Higgs, ¿vale? Se llama el Higgs portal, es la manera sofisticada de decirlo. Bien, pues esto es la teoría más popular. ¿Cómo se buscan estas partículas? Número 1, por búsquedas directas. Uno se va a Canfranc, al laboratorio subterráneo, que está en un túnel abandonado del ferrocarril, y coloca un detector de lo que sea, un gas noble típicamente, xenón, argón, se pone a esperar. Y de vez en cuando hay una señal debida a los rayos cósmicos. Por eso se está debajo de los Pirineos o debajo del Gran Sasso en Italia o en una mina en Estados Unidos, ¿vale? Siempre en laboratorios muy profundos para escudarnos de los rayos cósmicos. Bueno, pues lo que se busca es la colisión de una partícula con un núcleo, ¿vale? La partícula golpea el núcleo, la partícula es una partícula de esa materia oscura que no veríamos y el núcleo retrocedería contra la partícula. Y se hacen, adivina qué, diagramas de exclusión. Aquí la masa de la materia oscura, 10 GeV, 100 GeV, 1 teraelectronvoltio, y aquí la sección eficaz para golpear el núcleo del átomo que sea, típicamente xenón. Las interacciones nucleares estarían en el barn. Un barn en esta escala está en el 4º piso, en el 3er piso, ¿no? Esto es 10 elevado a menos 15 barn. Un femtobarn son las escalas típicas de las interacciones electrón-positrón a varios GeV, altas energías. Son escalas ya bastante pequeñitas. Atobarn, septobarn y octobarn. 15, 18, 21... No, esos números ni siquiera sé lo que significan, ¿vale? Son fracciones muy pequeñas de la sección eficaz nuclear. Bien, bueno, pues aún así, con bastante paciencia, eso es 1987, se van poniendo, esta es la última, Xenon y Lux 2017, estamos por aquí abajo, Xenon 2018 es esto, ¿vale? Se van bajando
las cotas. Por ejemplo, una partícula de masa 100 GeV que interaccionara con el Higgs con intensidad de acoplo 0.1, parecida a la carga del electrón, pues estaría por aquí. No, esa es más pequeña. Claro, no es tanto más pequeña porque la masa es grande, la masa es mucho mayor que la del electrón, pero aún así, como la sección eficaz es tan pequeña, es un número pequeño. Bueno, ese es el acoplo al Higgs, aquí está el acoplo al W, y esto de aquí se llama fondo de neutrinos. El problema es que el Sol está emitiendo neutrinos debido a las reacciones nucleares que pasan ahí dentro, y claro, si seguimos bajando la precisión, vamos a acabar viéndolos. Incluso en estos experimentos pequeñitos, los neutrinos solares se detectan, pero se detectan en Kamiokande, que es un detector que es como una montaña al Sol, es un lago, ¿no? Pero incluso en estos detectores pequeñitos que caben en una habitación, son detectores típicamente de escala humana, de pocos metros, ¿no? Incluso ahí se van a acabar viendo los neutrinos solares, si seguimos bajando la precisión, ¿vale? Y claro, una vez que estamos aquí va a ser muy complicado saber si uno de esos sucesos viene de un neutrino solar o de una partícula de materia oscura que pasaba por ahí. O sea que estos experimentos están llegando a una zona crítica, ¿vale? De momento no han visto nada. Otra manera de buscar materia oscura son las indirectas. Es decir, bueno, yo me rindo a encontrar materia oscura en la Tierra, pero en el espacio hay tantas que si alguna de esas se desintegra y se convierte en 2 fotones o en 2 quarks B o en algo que se pueda detectar como materia ordinaria, pues lo puedo ver. Entonces, por ejemplo, 2 partículas de materia oscura que chocaran se podrían aniquilar en 2 quarks o en 2 zetas o en 2 W del modelo estándar y acabar en otra cosa, pues un pión que vaya a 2 fotones o un pión que se desintegre en un muón que se desintegra en un positrón o cosas por el estilo, ¿no? O protones antiprotones con antimateria. Total, que eso se busca. ¿Cuál es la manera limpia de buscarla? Poniendo un satélite en órbita, para evitar que la atmósfera, los rayos cósmicos golpeando la atmósfera nos den ruido. Entonces hay satélites, por ejemplo en la estación espacial hay un experimento que se llama AMS en el que participa el CIEMAT, que está buscando materia oscura, entre otras cosas. Lo que busca en realidad son partículas cargadas. Busca los desechos de si se hubiera desintegrado la materia oscura. Bien, es el mismo deporte. Uno pone aquí la masa de la materia oscura y aquí pone el producto de la sección eficaz por la velocidad de las partículas que están chocando y se dedica a poner cotas de exclusión. Hasta ahora no se ha visto nada creíble. ¿De acuerdo? La tercera manera de buscarlas es en un colisionador como el LHC. Bueno, como veis, hay conferencias enteras dedicadas a esto. Materia oscura en el LHC, nunca se ha visto ninguna. Son todo búsquedas que vuelven de vacío. Pero bueno, en el LHC se hacen colisionar 2 protones o 2 átomos de plomo y se buscan los trozos. Si de repente viéramos un imbalance muy grande de energía, es decir, todas las partículas que saldrían con un cierto momento saldrían hacia allí y hacia atrás no vería nada, eso violaría la conservación de energía al momento. Es como se descubrió el neutrino. Entonces, utilizando una reconstrucción cinemática, se podría intentar eso para descubrir partículas de materia oscura. Total, que se coge este gráfico, en este caso es la masa del mediador, cómo interaccionan las partículas de materia oscura contra la masa de la propia partícula de materia oscura, y se ponen con distintos experimentos curvas de exclusión. No hace falta estudiárselo mucho porque como no se ha encontrado nada todavía, si no lo habríamos visto, ¿vale? Así que todas esas búsquedas vuelven de vacío. Bien, seguimos ya con explicaciones un poco más rocambolescas. Por ejemplo, imaginaos que se os ocurre lo de la carga eléctrica, ¿vale? O que hubiera agujeros negros primordiales, que en el inicio del universo se formaran agujeros negros que no tienen bariones, por tanto esquivan las cotas de la nucleosíntesis porque son más antiguos, no sé de qué están hechos, pero son agujeros negros que están por ahí flotando. O bien que esto de la carga eléctrica es que las estrellas están cargadas de cierta manera que a gran distancia del centro galáctico el potencial eléctrico las empuja, además del gravitatorio, de otra manera, ¿no? Bueno, eso se elimina rápidamente. Primero, lo de la carga eléctrica es muy fácil. Lo que hay que hacer es buscar hidrógeno neutro, por ejemplo, la línea de 21 centímetros. Eso recuerdo de física atómica que era protón-electrón. Si le doy la vuelta al spin del electrón, eso no afecta mucho al átomo, pero el acoplo de los 2 spines me lleva de un estado de momento angular total 1 a un estado de momento angular total 0 y se emite un fotón de radio, que es la línea de 21 centímetros. Bueno, pues eso aquí son las líneas, y esos diagramas son las curvas de rotación galáctica. Las líneas sólidas son los datos de la línea de 21 centímetros y están superpuestos a los datos de las estrellas en la misma galaxia, en cada gráfico. Y como vemos, están de acuerdo. Pero como eso es un sistema neutro, pasa el potencial eléctrico de la galaxia, solo ve la gravedad.
¿vale? O sea que el hecho de que los átomos de hidrógeno estén flotando de la misma manera que las estrellas, caen alrededor del centro galáctico de la misma manera, nos indica que no es un efecto de la carga eléctrica, ¿vale? Porque esto es una carga más y una carga menos. Luego cancelan el potencial eléctrico a escala galáctica. Bien, esto de los agujeros negros, pues esto es de los últimos años. Desde que tenemos ondas gravitatorias, sabemos que hay agujeros negros que antes no conocíamos. Los que se veían en rayos X, que mal se ve este diagrama, miradlo luego en el campus, los que conocíamos de rayos X eran agujeros negros que venían de la fusión de estrellas o del colapso de estrellas. Tenían 1, 2, 5, 8 masas solares de masa, ¿vale? Pero la fusión de agujeros negros que nos han dado las ondas gravitacionales nos ha enseñado una población de agujeros negros de masa de orden 30, 60, ¿eh? Esto es la masa del agujero negro y aquí tenemos uno de 70 masas solares. Eso hasta hace pocos años no se sabía que existían. ¿De dónde han salido? Son demasiado pesados para ser de una estrella. Hipótesis cero, vienen de estrellas grandotas que colapsaron muy al principio del universo. Claro, para mantener una masa tan grande, en los primeros 1000 o 2000 millones de años, colapsó una masa muy grande en esa estrella, brilló mucho durante un tiempo muy corto, pero no pudo sostener el colapso y es un casi agujero negro, ¿vale? De 60 a 70 masas solares. Y claro, esos no los estamos viendo formarse ahora muy a menudo, porque el universo está más diluido. Podría ser. Pero bueno, la hipótesis de que sean primordiales está ahí. Hay teorías por ahí que los explican diciendo que vienen del principio del universo. Entonces, lo que se hace es, con el mismo esquema de antes, ¿os acordáis? Teníamos aquí las binarias y aquí las búsquedas por lentes gravitacionales, pues a poner cotas. Por eso estas búsquedas de binarias las están empujando hacia la izquierda, para cerrar ese hueco. Hacia la zona de 50-60 masas solares justo teníamos un huequecillo, o sea que no estamos 100% seguros, precisamente lo que se está haciendo es cerrarlo ahora, ¿vale? Por si acaso. Bueno, una cosa, no sabemos lo que es la materia oscura, ha quedado claro. Una cosa que sí sabemos es que es no relativista, o en la jerga es fría, es materia oscura fría, ¿vale? Y eso se ve por la formación de estructuras, que nos coge más adelante en el curso, es el último tema. Es que al último tema no se llega nunca, veremos. Entonces, por si acaso, he adelantado el resultado de esa parte. La materia oscura no se puede mover muy deprisa, porque si se moviera muy deprisa, las galaxias no colapsarían por igual. Voy a enseñar un diagramita. La conclusión de esto, la hipótesis de trabajo actual, es cold dark matter. Es algo, cold es por fría, dark porque no la vemos, y matter porque gravita y se comporta bajo la expansión del universo como uno entre A cubo, igual que la materia no relativista, ¿vale? Eso es lo que sabemos. Bien, esto de por qué es fría viene de la formación de estructuras. Sabéis que una masa de gas es inestable gravitacionalmente y si la estoy estirando, pues forma como una espuma, ¿vale? Entonces esa espuma colapsa. Y si la materia oscura tuviera mucha temperatura, sería difícil mantenerla en un sitio. Es algo así como el principio de incertidumbre, pero en un equivalente clásico. Si tuviera mucha velocidad, estaría oscilando hasta puntos de retorno muy lejanos en el pozo de potencial. Si está fría, quiere decir que a igual energía la velocidad es más pequeña, entonces oscila menos y los filamentos están más definidos. O sea que así a ojo, la materia oscura caliente daría una estructura del universo de este tipo, la materia oscura fría daría una estructura del universo de ese tipo. ¿Cómo se cuantifica eso? Pues es otra cosa que tendremos que ver. Se llama el espectro de potencias, ¿vale? Habrá que definirlo matemáticamente. El espectro de potencias, aplicado al contraste de densidad, aquí hay densidad más baja, aquí hay densidad más alta, ¿vale? Se toma una transformada integral, como la de Fourier, básicamente. Bueno, pues el espectro de potencias es este. Estos son los datos. Aquí vemos a escala galáctica, los datos son bastante peores. A escala de cúmulos de galaxias son bastante buenos. A escalas de supercúmulos son bastante buenos. Y por aquí abajo tenemos el fondo cósmico de microondas. Esto nos vale para normalizarlo, el fondo cósmico de microondas, ya hablaremos en detalle. Todo esto son medidas de tipo astronómico, telescopio, ¿vale? Bueno, pues esta función, el espectro de potencias, se puede calcular también. Si la materia oscura es caliente, baja por esta curva, en completo desacuerdo con los datos. Están todas normalizadas aquí, al Big Bang, ¿vale? Entonces la materia oscura caliente pasa por aquí, la materia oscura fría pasa clavada por los datos. Por eso sabemos que es no relativista,
Es una de las mejores evidencias. ¿Okay? Esta curva excluye que sea algo relativista. Entonces, inmediatamente estamos excluyendo fotones, neutrinos ligeros, ese tipo de cosas. Y que la materia oscura esté hecha de objetos que tienen una masa despreciable frente a su energía. ¿Vale? Bueno, pues esa es la hipótesis de trabajo que tenemos. Materia oscura fría. ¿De acuerdo? Y la conclusión de todo esto es que, de la primera parte de la última clase, tenemos un universo que tiene una materia gravitatoria de orden 0,25 a 0,30, lo cual sugeriría que podría ser abierto. El 80% de esa materia, pues no es materia bariónica ordinaria, no se sabe su naturaleza. Me quedaba un detalle. Si cogemos la esfera isoterma que teníamos antes, hablábamos del cúmulo de galaxias y decíamos que la densidad era proporcional al inverso de la distancia al cuadrado al centro. Entonces, la masa hasta radio r es la integral entre 0 y r de 4pi r cuadrado diferencial de r, bueno, vamos a ponerle esto una prima para no repetir la variable, por esa densidad entre r' cuadrado, digamos. Bien, esto me lo estoy tomando muy a la ligera, el 0. Esto sabemos que era el comportamiento de la esfera isoterma lejos del centro. O sea que este límite no os lo toméis en serio. Así que esto crece con r, me interesa el límite superior, crece con r como 4pi rho 0r y el otro trozo no lo pongo. ¿Vale? Si uno quiere escribir una parametrización sofisticadísima, pues las hay. Y podéis buscar Google parametrización de la materia oscura en una galaxia y os da funciones complicadísimas para arreglar eso y que sea suave y todo eso, ¿no? Me da igual. Si a grandes distancias cae como 1 entre r cuadrado, integro, la masa crece con r. Eso quiere decir que según me alejo r, la masa por aquí crece más deprisa, pero según me alejo del centro galáctico, pues acaba yendo linealmente. ¿Vale? Y si esto lo sustituyo en la ecuación de equilibrio orbital, la velocidad pues era raíz de g por 4pi rho 0 r, que es como crece la masa, eso es de lo que estamos hablando, es aquella r. Y luego había un 1 dividido por r. La tercera ley de Kepler tenía este 1 entre el radio, ¿verdad? En la raíz. Pero al meterle ahora 1 que viene de aquí en la masa, se cancelan y da una constante. O sea que una propiedad de la esfera esa isoterma de antes, la esfera en equilibrio a temperatura constante, es que las curvas de rotación son como las que vemos. De ahí que la hipótesis aquella que decía de los cúmulos, de que la temperatura de la materia oscura esté más o menos equilibrada, pues no es totalmente implausible, porque coincide con esas curvas de rotación. Bueno, pues para no perder esos 6 minutos, empiezo con las supernovas de tipo 1A. Vamos a recordar la clasificación de supernovas. Parte de la clasificación. Las de tipo 2, esto viene a cuento de que voy a seguir clavando el ataúd de que entendemos lo que pasa en el universo y vamos a coger estas supernovas como un peldaño de la escalera de distancias y vamos a intentar clavar el parámetro de deceleración. Es hacia donde voy, ¿vale? Bueno, pues las supernovas de tipo 2 tienen fuertes líneas de hidrógeno, entonces entendemos que son estrellas ordinarias, masivas, pero de composición más o menos ligera. Hidrógeno, helio, etcétera, porque tienen rayas fuertes de hidrógeno, o sea que no son estrellas muy hechas de elementos muy pesados, que colapsan. Y estas vienen en todos los colores, ¿vale? Bueno, las de tipo 1 no tienen hidrógeno en cantidades apreciables. Os lo recuerdo. Y se clasifican en varios trozos. Las hay de tipo 1A, que tienen rayas de silicio, una muy prominente en 6150 Angstrom. Y estas están en todo tipo de galaxias, jóvenes o no. Luego tenemos las de tipo 1B, que no tienen esta línea de silicio,
O sea que son de tipo 1 por no tener hidrógeno y de tipo 1b por no tener silicio. Y estas se ven en galaxias espirales, donde estamos viendo la formación de estrellas jóvenes. Y luego tenemos, pero estas lo que sí tienen es helio, tienen líneas de helio. O sea que la materia es menos ligera que las del tipo 2, pero todavía es relativamente ligera, porque se ve el helio. Y curiosamente no hay silicio, ¿vale? Y las de tipo 1c, pues ni tienen silicio ni tienen helio. Fuera el silicio y fuera el helio, ¿vale? Bueno, y también se ven en galaxias de estas espirales, ¿vale? Entonces se entiende que estos son estrellas masivas de vida corta, en sitios donde se están formando estrellas continuamente, nubes de gas colapsando, y las que me interesan son estas de tipo 1A, que tienen esa línea del silicio. Entonces, en la 1A esperamos que haya carbono, oxígeno y silicio, claro. ¿Vale? Son estrellas estas de materiales pesados y no hidrógeno. Entonces, típicamente son estrellas que han agotado el combustible y se han convertido en enanas blancas. ¿Por qué se convierten en supernova? Pues es algo que se llama el límite de Chandrasekhar, que si me lío la manta a la cabeza, os lo intento demostrar que existe el próximo día. El límite de Chandrasekhar dice que cuando a la estrella tiene, por ejemplo, una compañera a la que le absorbe material, escenario tipo 1, por acreción, o tenemos aquí la enana blanca, la otra compañera es otra enana blanca, es un sistema binario y acaban colapsando, chocan, ¿vale? Exceden el límite de Chandrasekhar, que es aproximadamente unas 1,4 masas solares, y entonces dan una explosión de supernova. En este escenario, la enana blanca lo que hace es detonar. Aumenta la presión ligeramente, y dentro se alcanza la temperatura lo suficientemente alta para quemar esos elementos. Y se produce una detonación de carbono, oxígeno, lo que sea, silicio, hasta la zona de mayor ligadura nuclear que está sobre el hierro, el níquel, o sea, los 50 y pico. O sea que hay una reacción de fusión explosiva que detona la estrella y la vuela, ¿vale? Y de la estrella probablemente no quede mucho. En este otro escenario, la masa es tan grande que la detonación no es bastante para hacer volar el material y probablemente colapse en un agujero negro. Ok, pues esos son los dos escenarios de estas supernovas. Bueno, este escenario diría que en el instante del colapso esto ocurriría siempre cuando tenemos 1,4 masas solares, ¿verdad? O sea que la potencia de la explosión sería siempre muy parecida. La masa del sistema que explosiona está justo en el límite, con lo cual la luminosidad de la explosión sería siempre la misma, más o menos. Eso las convertiría en buenas candelas estándar. En este otro caso, si de lo que estamos hablando es de un sistema binario que choca, aquí que tendremos una masa solar y aquí otra masa solar, pero pueden ser 0,7 y 1,4, o 0,7 y 0,7, o 1,4 y 1,4. O sea que tenemos un rango, ¿verdad? Aquí tenemos un rango, pues desde, bueno, el mínimo para que colapse es 1,4, pues hasta el doble, hasta 3 masas solares. Bueno, podría ser más. No, si fuera más, una de ellas ya habría colapsado antes. Luego vamos hasta 2,8. Ese es el rango que espero. Hombre, si está girando el sistema, el momento angular ejerce un poquito de presión hacia afuera y puede aguantar un poco 3-4 masas solares, como mucho, en un sistema dinámico, no estático. Hay aquí un rango, con lo cual ya no son candelas estándar igual de buenas, sino que la luminosidad variará un poquito. ¿Se entiende? Bueno, pues el próximo día vemos los datos. ¿Vale? Lo que es claro es que la energía emitida, es decir, la luminosidad, va a ser proporcional a la masa.